Muy buen día para todas las personas que vayan a ver este lindo video. Para mí es de gran gozo una vez más poder disponerme a compartir una enseñanza inspirada por mi Señor Todopoderoso. Eh, Le doy gracias a Él por este día, le doy gracias a Él por esta oportunidad, por inquietar constantemente mi alma en cuanto al hecho de compartir su palabra, lo cual no puede faltar. Y bueno, quiero iniciar eh, hablando del libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 11. Primeramente, para la gloria y honra del Señor, eh, una pequeña oración. eh, Señor Todopoderoso, Padre Celestial, en tu tiempo espero. Te doy gracias por esta oportunidad, mi Señor, por poner en mí esta necesidad tan grande de predicar. Bendigo a todas las personas que lleguen a ver este video, mi amado Señor, que es para hablar una vez más de tu poder, tu infinito poder, tu infinita bondad y misericordia, declarando estoy, Padre, que será de gran gozo para muchas vidas, que continuaré aprendiendo de ella, Padre, no solo yo, sino cada uno de tus hijos, que cada uno que reciba esta palabra, Padre, si no te conoce, te conocerá, y si ya te ha conocido, Padre, buscará cada día fortalecerse más en su camino hacia la salvación, que es nuestra meta en este mundo, en este plano terrenal. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por darnos tu perdón, por tu paciencia inagotable para con tus hijos, por tu constante cuidado. La gloria y la honra para ti únicamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya habiendo encomendado en manos del Señor esta reflexión, quiero ponerle como título Fe sobre todo. Fe sobre todo, debido a que es por la fe por medio de lo cual hemos aceptado, quienes aceptamos al Señor, quienes lo hemos aceptado hasta el momento, eh, lo hemos aceptado sin haberlo visto físicamente, y esto es algo muy hermoso, algo que en realidad sobrepasa todo límite. Entonces quiero en base a esto tratar este video en base a la fe sobre todo. Entonces quiero comenzar leyendo. Dice: la sabiduría que viene de Dios. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Bueno, en este apartado del libro de Santiago, quiero hacer mucho énfasis en el hecho de las pruebas como primer punto, porque muchas veces son las pruebas las que nos llevan a pensar que Dios no existe, o incluso a quienes lo hemos aceptado. Las pruebas como que muchas veces nos quieren derribar, nos quieren hacer disminuir nuestra fe, y no podemos permitir que eso pase. Entonces el Señor dice aquí en su palabra, en lo inspirado en el libro de Santiago, que debemos gozarnos cuando tenemos pruebas. Para muchos podrá hacer esto un poco cómico, sonará,
pero las pruebas, como lo dice más adelante, como lo dice ahí enseguida en el versículo número 3, producen paciencia. Es por eso que el Señor las permite. Y en hecho esto énfasis también en algunos de mis videos anteriores, si no es que en todos, no recuerdo muy bien en este momento, pero sí el hecho de saber soportar las pruebas. Y decimos muchas veces cómo soportarlas. Podemos pensar reconociendo claramente que el Señor las ha permitido con un propósito, no para mal, obviamente para bien, que las permite con el ánimo de que crezcamos en fe, de que crezcamos en obediencia, de que nos demos cuenta que el camino no es como nosotros creemos, no es dejándonos llevar por esta carne que va a perecer, sino que es dejándonos guiar por el Espíritu Santo que Él pone en nosotros al momento de reconocerlo. Entonces, cualquier tipo de prueba siempre tendrá como meta el hacer aumentar nuestra fe y el aumentar nuestra paciencia, que es una virtud que el Señor exige también de sus hijos. Incluso todo el tiempo debemos tenerla, porque con paciencia es que esperamos su regreso prometido, anhelado, el momento en el que todos aquellos que lo hayamos reconocido y que estemos dispuestos a caminar con Él, podamos llegar a esa tierra prometida que es el cielo, el que Él ha preparado desde la fundación del mundo para todo aquel que lo quiera conocer. Aparte de eso, dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Obviamente muchos de nosotros podemos pensar que llegar a ser perfectos es imposible, que el único perfecto, como lo sabemos, es nuestro Señor, pero aunque somos carne y hueso, claro está, sí podemos llegar cada día a acercarnos más y más a la presencia de Dios, y eso es lo que Él espera de nosotros. Y asimismo, teniendo fe nosotros de que Él está a nuestro lado, es por eso que podemos acercarnos cada día más a la perfección. Pienso yo que debemos todos los días hacer una pequeña evaluación, por decirlo de alguna manera, de lo que estamos haciendo bien y de lo que no. Tenemos que reflexionar como seres humanos, porque el Señor ha puesto en nosotros la conciencia, que es la voz del Espíritu, en donde nos hace entender, nos hace primero sentir tranquilos en cuanto a lo que hemos hecho bien, pero a su tiempo también nos corrige, nos exhorta como Él lo tiene que hacer, diciéndonos: no es por aquí, es por acá, es por este camino que yo te he diseñado. Recuerda que no es que no son tus planes, sino son los míos los que prosperan, porque dice también en su palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, bueno, como primer punto, el gozo durante las pruebas, los tiempos de prueba, la paciencia, como segundo punto. Y también quiero destacar aquí en esta parte del video, en estos primeros minutos, la paciencia, la humildad, perdón, ya que dice que en el capítulo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esto hace referencia a que todos los que somos humildes debemos sentirnos gozosos, ¿sí? Cuando digámoslo así, de alguna persona cercana recibimos, por decirlo de alguna manera, un piropo, recibimos una linda palabra, ese agradecimiento al Señor no puede faltar, ¿sí? La exaltación, y dice gloríese, pero obviamente se refiere a que sepamos de quién viene nuestro triunfo, nuestro socorro, que es de nuestro Señor, darle la gloria a Él por el hecho de poner en nosotros la humildad, cada uno de los valores que podemos tener, que han sido provistos por Él, lógicamente. Entonces, al decir gloríese en el capítulo número 9, Santiago 1:9, se refiere obviamente a la gloria de Él, no al decir: uy, qué buena persona soy yo, me merezco estas palabras de mis amigos, de mis vecinos, porque en realidad, por el hecho de ser seres humanos de carne y hueso, no lo merecemos. Lo merecemos por la gracia de Dios, y la gracia es un don que hemos recibido sin merecerlo, ¿sí? Es un don dado por nuestro Dios,
recordando que Él dio a su Hijo Jesús en la cruz para que por medio de eso pudiésemos ser salvos, porque no había otra manera de que pudiésemos hallar salvación debido al pecado en la humanidad, debido al pecado que se vio desde Adán y Eva. La humanidad estaba condenada al infierno, a la muerte, a la perdición, y pues en vista de que ningún hombre carnal, ningún hombre nacido en este mundo iba a dar su vida por el resto de la humanidad, pues el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente a hacer ese sacrificio, y es por ese perfecto sacrificio que hizo Dios Padre al entregar a su Hijo que podemos tener esa salvación, porque Él venció la muerte en la cruz, resucitó 3 días después de haber sido crucificado, y en realidad es muy hermoso pensar y recordar estas enseñanzas de la palabra. Entonces aquí hacer énfasis en lo que decía yo de este libro de Santiago, capítulo 1, ya que a continuación leeré otras citas que están en otros apartados, que ya no es en Santiago. Entonces, pues, como primero, el gozo durante el tiempo de prueba. Como segundo punto, la paciencia. Y como tercer punto, la humildad. A continuación quiero pasar, siguiendo con el tema de la fe, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Donde dice: por aquí está, Hebreos 11, capítulo 6. Dice, tiene como título la fe, el capítulo 11, y en el versículo número 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermosa es esta palabra, que el Señor es galardonador. Él es quien premia a todos los que le buscamos. Es muy importante reconocerlo, recordarlo, y obviamente saber, como ya lo había dicho anteriormente, que es por la fe que podemos creer en Él, porque la fe es la convicción de lo que se cree, ¿sí? Es la creencia en lo que no se ve, en lo que no es visible para nosotros en nuestra humanidad. Entonces, obviamente sin fe es imposible agradarlo, porque es por la fe que podemos acercarnos a Él. Y es necesario obviamente que como sus hijos, reconociéndolo, sepamos que Él existe, porque obviamente en ningún sentido tendría pedirle a Él solamente, digamos, dejándonos llevar de pronto porque otro nos dijo órele a Dios, lea la Biblia, porque otro nos dijo si quiere cambiar su vida, si quiere que su vida vuelva, o que su vida tenga, mejor dicho, un cambio de verdad, busque a Dios. Entonces no es por lo que nos digan otros, sino es porque de verdad nosotros en nuestro corazón queremos creer en que existe nuestro Dios, en que Él es todopoderoso, y en que lo que le pedamos a Él en el nombre de su Hijo amado Jesús lo recibiremos, como lo dice también acá en otro apartado de este hermoso libro que es la Biblia. Entonces, Él es galardonador de los que le buscan. No debemos olvidar nunca eso. También en 2 Corintios 5, 7, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, quiero hacer esa lectura también a continuación. Listo. 2 Corintios 5, 7. Aquí está. Y dice así: porque por fe andamos, no por vista.
Esto hace referencia a lo que, vuelvo a insistir, ya había dicho, que andamos todo el tiempo, los que creemos en el Señor, por la fe. Por la fe sabemos que Él nos está cuidando todo el tiempo, tanto dentro de nuestras casas como fuera de ellas. Por la fe sabemos que Él tiene bendiciones para nosotros por siempre, aunque como lo decía pasemos momentos de dificultad, que siempre los habrá. Por la fe sabemos que cualquiera que se quisiera acercar a nosotros a hacernos daño será derrotado por el Señor, será exhortado por el Señor. Por la fe confiamos en que nunca nos va a faltar el sustento en nuestras vidas, porque también habla en la palabra de que debemos aprender a ser agradecidos tanto en la abundancia como en la escasez. Entonces la palabra fe conlleva a un constante agradecimiento al Señor, y como ya lo decía anteriormente, a la paciencia, a la humildad, al gozo durante las pruebas, que no debemos olvidar nunca que son con el fin de ser moldeados cada día más a la imagen y semejanza del Señor. También, ya para ir terminando, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, voy a leer, regresando a Hebreos, Hebreos 11.1. Dice, ya ahora sí claramente lo que había parafraseado hace unos instantes: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, como lo es el hecho de saber que Él existe, que aunque no lo vemos, vemos obras de sus manos, como lo es la creación, como lo es lo somos cada uno de nosotros como personas, somos obra de sus manos, y es por eso que creemos en Él, aunque no lo hayamos visto aún, porque tenemos la ilusión, tenemos el sueño de saber que muy pronto, demasiado pronto, lo digo, porque su tiempo de llegada está demasiado cerca, podremos verlo cara a cara, y en realidad para la mente humana es muy difícil de alcanzar a entender esto. Yo creo que es complicado. Hace unos días veía un video en donde hablaba de la transformación del ser humano desde que, en el momento de que muere, de que deja de existir en este plano terrenal, a cuando ya es transformado, es llevado por el Señor, por un ángel del Señor primeramente. Bueno, lo explicaba en un video una persona que decía que lo hacía basado en enseñanzas de pastores, temas al respecto. Entonces es algo que muchas veces no nos alcanza a caber en nuestra mente, el hecho de saber que al llegar allá en el cielo ya nunca más volveremos a sufrir, nunca más volveremos a tener padecimiento, porque pues estamos acostumbrados obviamente al ver en este mundo sufrimientos constantemente, al ver a personas padeciendo, pero es allí donde debemos recordar que el Señor está probando nuestra fe y está haciéndonos poco a poco aptos para poder llegar a esa tierra prometida que es el cielo, como ya lo decía, y que por eso también, no solamente en los momentos que vivimos de felicidad, sino en los momentos de gozo, debemos dar gracias, porque esos momentos de gozo nos ayudan a entender que debemos ser humildes, como ya lo rescataba hablando mucho de la humildad, de que debemos saber que nuestros triunfos no son por mérito propio, sino porque por medio del Señor tenemos vida y tenemos todo lo que Él nos quiere proveer por medio de su presencia gloriosa e infinita. Y para finalizar, quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Primera de Pedro 1, del 8 al 9. Y dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Nuevamente, ¿qué hace referencia? Que debemos amarlo, aunque no lo hayamos visto aún físicamente, creyendo con mucho gozo, creyendo y alegrándonos en todo tiempo, tanto por los momentos de gozo como por los momentos de prueba. Y devolviéndome un poquito, ahí en el versículo 7, en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo leo nuevamente. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que el Señor lo que espera de nosotros en el momento en que quiera llevarnos a su reino es que debemos haber mantenido en todo tiempo nuestra fe, nunca permitir que ella disminuya de nuestras vidas, siempre recordando que el Señor está muy cerca al regresar y que también siempre es puesta a fuego, a prueba de fuego, como lo dice acá la palabra, porque dice que el fuego, que el oro es perecedero, aunque se prueba con fuego, es mucho más preciosa nuestra fe, comparándola aquí con el oro, ¿no? Hace la comparación la palabra y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Perdón si me he enredado un poco anteriormente en lo que decía. A veces al hablar de esto como que la voz se me trata de ir. Es impresionante la verdad lo que me sucede y bueno, quiero cerrar diciendo esto de que la fe es fundamental para todo aquel que quiere llegar a acercarse al Señor, porque Él toca corazones, Él transforma vidas, Él está totalmente dispuesto siempre a escuchar, a perdonar, sin importar los pecados que hayamos cometido anteriormente, porque Él es infinito en misericordia, porque Él está dispuesto a perdonar, porque Él quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como dice también en esta hermosa palabra. Entonces esa es la reflexión que tenía para compartir, el hecho de que también como cristianos muchas veces al ser rechazados debemos alegrarnos, debemos sentirnos gozosos, debemos saber que estamos haciendo la obra de Dios. Y también algo muy hermoso, algo muy importante, fundamental, que escuchaba antes en una linda predicación, es que nunca debemos dejar como hijos de Dios de clamar por quienes aún no conocen a nuestro Dios y también por quienes aún conociéndolo se han apartado de Él, se han apartado de su camino. De que debemos primeramente esforzarnos nosotros como hijos de Dios por agradarle en todo tiempo, y dentro de ese agrado pues hay infinidad de cosas, ¿no? Como decía, la fe, la humildad, la obediencia, todo esto va dentro del hecho de agradar a nuestro Dios. Y también obviamente Él nos dice en su palabra que también en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, habla de los deberes cristianos. Entre esos deberes está el hecho de ser compasivos, de sufrir con quienes sufren y de gozar con quienes gozan, es decir, de sentir el dolor ajeno como propio, de pensar también en la necesidad de los demás en medio de un mundo en el que quiere dominar el egoísmo, en el que quiere dominar los deseos de la carne. Debemos recordar que nuestro Dios nos está viendo en todo momento, nos está acompañando, y yo quiero hacer esa invitación a la humanidad, porque en realidad he sentido en mí también ese quebranto. Me siento la verdad muchas veces preocupado. Todas estas cargas también debo ponerlas en el Señor, porque
Él dice que debemos acercarnos a Él todos los que nos sintamos cansados y cargados, porque Él nos hará descansar. Este tiempo es muy difícil, se vive en tiempos de muchas muertes, se vive en tiempos de preocupaciones, de ansiedad, y ese descanso solo se puede hallar en el Señor. Lastimosamente muchas personas llegan a pensar que los sufrimientos se curan de maneras diferentes, como ahogándose en el alcohol, como diciendo mentiras, no sé, infinidad de cosas que en este momento no quiero mencionar. Entonces es algo que me llama mucho la atención, pensar en que tengo una gran responsabilidad, en que todos los hijos del Señor tenemos una gran responsabilidad de luchar por ese crecimiento de la Iglesia de Dios Padre, que está muy cercano a regresar, que está a la expectativa de que cada día más las personas sean las que lo quieren conocer, sean las que lo quieren adorar, las que lo quieren exaltar, a pesar de sus pecados. Y como lo decía, no hay por qué pensar que Él no nos perdonará. Hay un versículo en el que menciona que solo hay un pecado que Él no perdona, que es la blasfemia hacia Él, hacia su Santo Espíritu. Él va a ser lo último que voy a compartir a continuación. La verdad lo voy a buscar, me disculparán porque la verdad no lo recuerdo muy bien. Entonces, ya por aquí lo acabo de encontrar, un momento. Hay un problema aquí en el internet. Ya por aquí lo voy a encontrar. Es Marcos capítulo 3 versículo 29. Marcos 3:29. Lo voy a leer porque es algo que hay que tener muy claro, que obviamente como ser humano creyente en la palabra del Señor, como hijo de Dios, quisiera que ninguno nunca se le pasara por la mente esto ni lo dijera. Marcos 3:29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Tiene como título Marcos capítulo 3, desde el versículo 20 hasta el 30, que fue el último pedacito que leí, desde el 28 al 30. El hecho de que jamás se debe blasfemar es algo que también constantemente hace mella en mí, me llama mucho la atención y me inquieta mucho pensar en que muchas veces se ve la soberbia constantemente, y esa soberbia puede muchas veces desencadenar en la blasfemia, ¿no? Es algo que como hijos de Dios, e incluso no conocedores de Dios aún, habría que pensarlo bastante, la verdad, porque bueno, yo sé que muchas de las personas no creyentes muy probablemente tengan en su hogar algún creyente o algunos creyentes en su hogar, en su familia. Así que bueno, a todas esas personas no creyentes las quiero invitar hoy una vez más a que se acerquen a la palabra del Señor. Obviamente, como carne que somos, vuelvo a decirlo, lo digo nuevamente, no es fácil vencer a los deseos de la carne, no es fácil sobreponerse a los momentos difíciles, pero tenemos el Todopoderoso que es nuestro Dios, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a limpiar cada corazón, que Él ya el hecho de limpiar el corazón de cada uno lo hizo al entregar a su Hijo Jesús en la cruz por nosotros, como lo explicaba en el comienzo de esta reflexión. Y
y que hay que pensar mucho en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, porque Él en todo tiempo nos está viendo en donde estemos. Sabemos que hay un cielo hermoso, hay un cielo infinito, en el cual Él está presente en todo, cuanto hay, cuanto existe, en cada ser humano, está pendiente. Y esta era la reflexión a la que quería llegar, que no importa los pecados que hayamos cometido, como lo decía hasta en el momento, siempre y cuando no haya sido este de la blasfemia al Espíritu Santo, que cualquier otro pecado el Señor lo perdona, el Señor está dispuesto a escuchar, el Señor está dispuesto a limpiar en todo tiempo, y que para los que no le creen es importante, es fundamental, es algo que en realidad, como lo decía, no lo puedo explicar, definir con palabras lo que siento al ver videos, al escuchar predicaciones de lo que es esa tierra prometida que tiene el Señor para todos aquellos que lo quieran conocer y para todos aquellos que estén dispuestos a ser obedientes a Él en todo tiempo. Así que bueno, esta es la invitación que quiero hacer. Todo aquel que quiera reconocer al Señor en su corazón, lo invito a que haga la oración de fe, que le diga: Señor, sé que tú existes, hoy quiero reconocer delante de ti mi pecado, y quiero reconocer delante de ti mis aflicciones, reconocer delante de ti que he pecado, que no he orado conforme a tu voluntad, que no he querido conocerte, pero hoy quiero disponer mi corazón ante tu presencia. Hoy reconozco que eres el creador de todo, hoy reconozco que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden buscar la oración de fe, tal cual como dice. En este momento estaba haciendo solamente una pequeña referencia a lo que es esa hermosa oración. E invito a todas esas personas que aún no conocen a Dios a que la hagan, y a quienes ya han reconocido al Señor en su corazón como su Rey, pues la invitación a que sigan escudriñando esta palabra, a que no se cansen de hacerlo, a que no se cansen de darle gracias, gloria y honra en todo tiempo. Y por último, también quería hacer énfasis en el hecho de no ser conformistas, de no pensar que con una oración que hagamos en el día está bien, de saber que tenemos que saber que hay mucho por qué pedirle a nuestro Dios, que no es solo en un día, que no es solo cosa de un domingo y un fin de semana, que es algo de todos los días, ¿sí? El hecho de buscarlo a Él, no solo por medio de la oración, obviamente es lo principal, lo básico, pero también en el hecho de la alabanza. He escuchado por ahí también algo que me llama mucho la atención, que es que el que alaba al Señor es como si estuviera orando dos veces, algo que también es para que tengan en cuenta. La alabanza, muy importante, el arrepentimiento, obviamente que es de donde parte el hecho de conocer al Señor. Entonces el arrepentimiento lo tenemos que tener en cuenta en cada oración. El arrepentimiento como primer punto. Como segundo punto, el hecho de ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho, de sentirnos en disposición de alabanza, de decirle: gracias, Rey, por el hecho de poder tener vida, gracias, Rey, por el hecho de tener una familia, gracias, Señor, porque aunque sufro, sé que mis sufrimientos tienen un porqué, tienen un para qué, porque Él lo permite por algo y para algo, con el fin de continuar corrigiendo. Así que aquí quiero terminar esta reflexión. Espero que sea de gran bendición, de gran gozo para todos aquellos que la vayan a escuchar, para todos aquellos que la vayan a ver. Repito que para mí es de gran bendición poder hacerlo, poder sacar estos tiempos de edificación, no solo para mí, sino también para todo aquel que quiera acercarse a la presencia del Señor, como dice esa hermosa canción llamada La Gloria de Dios. La gloria de Dios es para todo aquel que se quiera acercar a ella. Muchas gracias por su atención a todos. La gloria y la honra para el Señor primeramente, las gracias a Él por tenerme con vida, por librarme, por mantenerme con salud hasta este momento, y por continuar enseñándome su palabra, recordándome que Él es indispensable para mi vida. Gracias a todos los que quieran tener esa disposición. Un abrazo, los declaro en bendición en el nombre del Señor Jesús. Declaro sus vidas en prosperidad. Amén.